tesis doctoral de la autora Janet Arriagada se presenta un método fenomenológico hermenéutico, el cual realiza un proceso investigativo como los demás métodos cualitativos. Como bien lo describe Villalobos 2019, esto es, de una manera muy sencilla, el estudio de un fenómeno en tanto manifestación externa de la verdad, que es invisible y que solo puede estudiarse a través de una expresión o manifestación. En él se describe el fenómeno de estudio de forma general, ya que menciona una investigación de esta índole en la apreciación de los significados esenciales del fenómeno educativo, el cual es el objeto de estudio, respondiendo a la pregunta de fondo: ¿cómo es vivida la experiencia de su responsabilidad pedagógica con los alumnos con discapacidad intelectual? Esto según la autora Arriagada. La descripción del objeto de estudio por parte de la autora subraya que son las responsabilidades pedagógicas de los profesores de educación especial de alumnos con discapacidades intelectuales, no delimitando el universo o la muestra del cual se obtuvo la información suministrada. Para el estudio no se identifica el tiempo-espacio, el cual suministra al lector de la investigación una ubicación exacta del objeto de estudio, en específico, o al menos cuál es la caracterización del sujeto al cual se le está realizando el estudio. A su vez, a una hora anterior no se especifica el tipo de grado de discapacidad intelectual que posee la población o muestra en el cual se aplicó dicha investigación dentro del fenómeno de estudio. En este aspecto, Bautista menciona que se puede definir el DI según 4 criterios fundamentales, el cual es el psicológico, sociológico, biológico y pedagógico. Es por ello que consideramos que el fenómeno de estudio se puede ampliar dentro de la especificidad, así como enmarcándolo en un tiempo-espacio para una mejor delimitación y por ende interpretación del mismo. Dentro de la construcción del problema de investigación, que inicialmente se da en 2 etapas, esto ya que el mismo es moldeable y modificable, principalmente el primer contacto con el fenómeno, el cual en la parte del estudio se da en el campo. Este puede repercutir en un nuevo replanteamiento de la investigación. Como se menciona, este componente se elabora en 2 etapas, en una etapa previa al inicio de la investigación y en la que se formula el problema de manera preliminar y posterior de la concentración del problema a partir de la experiencia del investigador. Esto lo menciona Villalobos en su página 263. El problema que plantea la autora Arriagada en su tesis se inclina en la identificación de los rasgos significativos de la personalidad de los profesores que atienden a estudiantes con discapacidad intelectual, para que a su vez lo encauce a un nivel superior de responsabilidad pedagógica en comparación con otros docentes. El planteamiento del problema posee una base, según la autora, en la relación que se forma entre los estudiantes con dicha discapacidad y el docente del área de enseñanza especial, la inquietud de poder profundizar en aspectos de esta relación pedagógica. La formulación del problema de investigación, el cual en su inicio se pudo haber sido de menor o mayor delimitación según la idea original de la autora, se considera que se plantea de una forma muy general y no profundiza ni puntualiza, ya que menciona el deseo de poder identificar rasgos en los profesores que poseen a cargo este tipo de estudiantes con discapacidad, sin profundizar en las implicaciones positivas o negativas que posee estos rasgos, sí o no son de personalidad u otro tipo de proceso pedagógico, el cual contribuye a que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea de una forma direccional en el éxito que se logra. Es por eso que consideramos como grupo que el tipo de problema de investigación, que la formulación del problema de investigación se pudo mejorar. Dentro del contexto que se realiza la investigación, es claro evidenciar que se enmarca dentro de un proceso pedagógico, dentro de la delimitación de los actuares de enseñanza-aprendizaje. Es por eso que la autora toma como punto de partida el contacto directo en dicho proceso,
el cual suministra todas luces múltiples dimensiones de las relaciones pedagógicas existentes en la investigación, los cuales son susceptibles en el ámbito de la educación, siendo esto pertinente. Es por ello que se clarifica que el problema planteado posee estrecha relación con el contexto educativo, dentro de las múltiples dimensiones pedagógicas más significativas que se dan entre el profesor y el alumno. Como lo indica Arriagada en la página 4, la investigación se centra en el mundo de vida propia de la relación educativa, es decir, en el mundo tal como se experimenta por tales profesores y alumnos. El diseño de investigación utilizada por la autora Arriagada, según como lo cita en el título de su investigación, es un método fenomenológico hermenéutico. Los diseños fenomenológicos, su propósito principal en términos muy sencillos es describir y comprender fenómenos, dadas las experiencias de las personas, así como identificar elementos en común de las vivencias. El método utilizado por la investigadora, el cual cita fenomenología hermenéutica, se centra en la interpretación de la experiencia humana y los textos de la vida. Esto según Sampieri en su página 494. Es por ello que el autor utilizó un diseño de investigación cualitativa, ya que el método fenomenológico se encapsula dentro de los diseños básicos de la investigación cualitativa, como indica Sampieri. Varios autores defienden varias tipologías de diseños cualitativos, tal como la clasificación. Considera los siguientes tipos de diseños genéricos: teoría fundamentada de diseños etnográficos, diseños narrativos y diseños fenomenológicos. Como se menciona, la autora Arriagada planteó en su tesis doctoral el diseño de investigación por medio del método fenomenológico hermenéutico, el cual es un diseño de un método cualitativo. Este método básicamente radica en el estudio de un fenómeno totalmente estudiable en su sujeto de estudio en una población determinada, en este caso los estudiantes con necesidades intelectuales. Como indica, el propósito principal es explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno. Sampieri, página 493. La descripción del método fenomenológico coincide con el problema planteado y el interés de la investigadora. A su vez, el método hermenéutico le proporciona la comprensión de los textos, de la fundamentación teórica para la interpretación y la contextualización como tal. En el caso particular de los procesos pedagógicos que se investigan, los cuales se considera que se ajustan al método seleccionado según la autora. A su vez, el problema planteado, pero aún así, este permite la escogencia de algún otro método cuantitativo que permite un mayor aporte significativo, principalmente en las consideraciones finales del mismo, como a su vez también un método cualitativo. La autora identifica algunas carencias de fundamentación conceptual o teóricas al realizar su investigación, por lo que su tesis contribuye a ampliar dichos conocimientos en áreas poco o nada conocidas, a su vez con un alcance doctoral, en el aporte de nuevos conocimientos en dicha temática. Como menciona, la revisión bibliográfica sobre el fenómeno educativo nos permitió ver que la responsabilidad pedagógica desde la perspectiva de la educación especial no ha sido abordada hasta el momento como un objeto de estudio específico. Arriagada, página 69. Dentro de esta visión, la investigadora menciona entre líneas su pensamiento e interés de poder aportar conocimientos frescos y nuevos en el área educativa, principalmente su aporte en el ámbito de la educación especial. Esto involucrando los aportes de los estudiantes con necesidades intelectuales, los cuales contribuyen de una forma exponencial al aporte significativo de nuevo conocimiento en dicha área y su necesidad educativa específica, todo ello apoyado en el método de investigación seleccionado. Las razones anteriores expuestas por la autora sobre el alcance doctoral de su investigación contrastan con el sentimiento colectivo del grupo, el cual dista que el aporte de la investigación sea de alcance doctoral, fundamentalmente por la poca limitación del problema de investigación, ya que es muy general, aunado a las consideraciones finales
por el tipo de método seleccionado, que no aportan en demasía a la construcción de conocimiento. La autora de la tesis, en el apartado de la introducción, menciona un aporte que a juicio grupal vendría significar un crecimiento en el ámbito de la educación especial, base para futuras líneas de investigación en el área. Como lo menciona, la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se amplían en el estudio de un fenómeno o problema. Sampieri, página 4. Así también, la progenitora de la tesis posee la idea del aporte que se podría suministrar la investigación, aunque ya conocida en el área de la educación especial, como es la relación pedagógica entre alumno-docente, subestimado según considera la misma. Desde el cristal de la investigadora se percibe la trascendencia de la indagación plasmada en su tesis, que puede obtener como beneficio a la sociedad y el ámbito educativo, el cual menciona un pensar de cómo ciertas experiencias educativas han ido y van todavía impregnando nuestra mirada y nuestro hacer en el ámbito del quehacer pedagógico. El acentuar la importancia del compromiso pedagógico por dimensiones de experiencias educativas es un aspecto trascendental en lo que describe la investigadora, el cual lleva adelante su idea de investigación. Se indica al respecto los motores que pueden impulsar ideas, mencionan la inspiración, la oportunidad, la necesidad de cubrir huecos dentro del conocimiento o las contextualizaciones que la misma realiza. Dentro del análisis sustantivo que se le puede dar al título utilizado por el autor de la tesis, el cual representa en el mismo diseño empleado, así como el objeto de estudio delimitado dentro de la investigación, se considera como agrupación que el título Responsabilidad pedagógica de los profesores de educación especial, un estudio del método fenomenológico hermenéutico de Barmen, refleja el método de investigación cualitativo dentro del cual se enmarca el método fenomenológico, ya que describe el análisis e investigación de un fenómeno, como lo es el proceso pedagógico de los profesores de educación especial, dentro del cual se subyace el estudio de la teoría como eje principal del método hermenéutico, a su vez influenciado en este caso por un autor específico como lo es Van Menen. Dentro del contexto del objeto de estudio se considera como colectivo que el mismo se debió delimitar focalizando y contextualizando el mismo, no así representado por la autora de forma general, como los profesores de educación especial. A nuestro juicio, el mismo se puede robustecer indicando en el caso de para la contextualización del mismo. En síntesis, se reflexiona que el título utilizado por la autora en su tesis doctoral se debió ampliar contextualizando el estudio para una mayor y mejor interpretación de la investigación en relación con el fenómeno de estudio. Las ideas de Sánchez Asín, la actitud que se ha mantenido ante las personas con discapacidad han pasado por diferentes etapas a través del tiempo. En el primer periodo existía un total desinterés e ignorancia, e incluso se creía que las personas con discapacidad eran poseídas por demonios. Ya en el segundo periodo, el nacimiento de la educación especial, y nace la preocupación por la educación de las personas discapacitadas. Incluso Hipócrates en el siglo V a.C. señalaba a la anormalidad como una enfermedad. Aún así se trataba a las personas con repulsión y rechazo, pero se intentaba dar solución a las personas que presentaban algún problema. Para el tercer periodo se da un establecimiento de consecuencias y derivaciones para marcar el concepto moderno de educación especial. Los monasterios se convirtieron en asilos donde las personas eran tratadas con benevolencia. Los métodos exorcistas fueron desapareciendo en el tiempo, siendo sustituidos por métodos reformistas, humanistas y educativos. Según esta recopilación de antecedentes podemos conocer cómo ha cambiado la forma de afrontar dichas situaciones a través de los años, por lo que nos queda claro la evolución en dicho tema y los logros alcanzados hasta el día de hoy.
El concepto fundamental de la autora de la tesis doctoral, responsabilidad pedagógica de los profesores de educación especial, un estudio desde el método fenomenológico hermenéutico, sugiere desde una referencia, citado así por la autora en forma primordial, apoyarse en la perspectiva de Max van Manen. En la actualidad, las diversificaciones y el desarrollo de la fenomenología hermenéutica están impregnadas en el trabajo de Benner en enfermería, de Giorgio y Moustakas en psicología y particularmente de van Manen en pedagogía. Este último pedagogo es considerado el pionero y el líder en la formulación de la fenomenología hermenéutica como metodología de investigación educativa, actualizando y desarrollando la pedagogía fenomenológica y hermenéutica, especialmente a partir de la reconocida Escuela de Utrecht, citado por van Manen 2007 y Jordan 2008, páginas 131 y 132. Arriagada menciona: no se ha estudiado la responsabilidad pedagógica de los profesores de educación especial y se estudiará, dando por establecido una generalidad al estimar esta carencia en referencia a investigaciones anteriores. Su aporte, según Arriagada, se define en que desde las ciencias humanas fenomenológicas el interés es promover un progreso consistente en humanizar las relaciones humanas educativas, citado por van Manen, 1993. Asimismo, recalca la autora como finalidad en su investigación el progresar como seres humanos respecto al humanizar desde la sensibilidad propia del ser y desde la labor de la educación especial. Enfatiza en que este trabajo doctoral le atribuye un aporte directo a la educación especial, favoreciendo por ende un crecimiento integral de los alumnos, dando pie a nuevas investigaciones en el campo que acrecientan esta loable labor. Como pregunta de investigación plantea: ¿cuáles son los rasgos más significativos de la responsabilidad pedagógica de los profesores, usualmente considerados muy implicados, que tienen a su cargo alumnos y alumnas con discapacidad intelectual? Consideramos que la autora describe los conceptos a los que según su tesis corresponde de forma imprecisa, donde aboga por el ofrecimiento de un conglomerado de términos en lo referente a contenido, desviando la atención del lector hacia el abordaje de su cometido. Es importante reconocer su investigación en el tema, pero a la vez se sugiere que el trabajo de investigación pudo desarrollarse en forma concreta, concisa, ordenada y más descriptiva, por ejemplo en lo referente a rasgos de los docentes a cargo de la población con niños con capacidades especiales, la interacción de los docentes hacia con esa población, delimitación de la formación del docente, su especialidad y a la vez las características de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, cuáles serían y si en todas existe la misma responsabilidad. Asimismo, definir el ámbito espacial de acuerdo al fenómeno de estudio, definir a la vez el ámbito de espacio temporal en que sucede el estudio y si están o no están los padres involucrados al proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, ya que la responsabilidad no es solo del docente, considerando las limitaciones de la población. La autora de este trabajo de investigación se basa en la concepción global de la pedagogía vista como ciencia humana desde el respectivo método, bajo la percepción de Max van Manen, al apoyarse su enfoque hacia una investigación fenomenológica hermenéutica. Asimismo, valora considerar autores europeos y otros para su investigación, destacando en su tesis de trabajo el aporte desde los fundamentos de la responsabilidad pedagógica tales como Ortega 2001 y 2004, Mínguez 2012, Melik 2010, Bárcena F. y Melik 2002 y 2003, y Ortega P. y Mínguez 2001, entre otros, quienes con su exposición con base en la responsabilidad ético-educativa y desde una perspectiva filosófica y teórica, aportan una experiencia de vida enfocada a la práctica, centrados propiamente en su responsabilidad pedagógica con relación en los niños y jóvenes.
Es importante que la persona investigadora se proponga conocer, delimitar e investigar sobre diversas teorías con respecto al tema propuesto, mas no obstante, la autora enfatiza en su tema el enfoque desde la perspectiva de Vanen. Se percibe una dualidad de aportes que generan una dislocada presentación, donde los enfoques, teorías, conceptos, percepciones abundan sin ser propiamente detallados o interconectados entre sí al tema en cuestión, denotando un conglomerado de conceptos en forma ambigua y desordenada. Es bajo la connotación de la perspectiva de la filosofía y teorías de la educación que creemos que en un trabajo de tesis doctoral puede precisar mayores argumentos interrelacionando conceptos, entrelazando los contenidos de las teorías educativas con base en las investigaciones existentes y delimitando espacios en que mediante los procesos de investigación educativa se conocen sobre el tema, que a la vez supone un bajo nivel de antecedentes previos, en igual forma no reforzados en el trabajo doctoral, el cual supone, por su categoría mostramos, un panorama más amplio. Desde las referencias directas de la fundamentación del contenido del trabajo expuesto en interrelación a la pregunta del problema, la autora debió dar un aporte directo apoyada en investigaciones previas sobre el tema del abordaje central de su pregunta. Como lectores y entendedores del trabajo propuesto, se evidencian apoyos de términos y conceptos con referencia a la población de estudio, en sí, el alumnado, obviando y desviando el tema central que repercute en la responsabilidad pedagógica del docente de educación especial, donde creemos que pudo desarrollar y brindar mayor aporte desde clasificar a la población docente de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y su condición, una mayor estructuración y definición del concepto de responsabilidad de los docentes, entre comillas, desde la fundamentación de análisis de estas necesidades que dada una condición poseen los estudiantes con discapacidad, a la vez un diagnóstico base de punto de partida para evidenciar el aporte que su investigación denota y a la vez beneficia al proceso investigado, abocarse a la teoría de Van Manen e interrelacionar con otros grandes investigadores desde las teorías de la educación, clasificando y ordenando los datos que se promueven en su estudio. Entre paréntesis, no delimitado ni explícitamente detallado, se pretende producir un conocimiento sensible a la acción, que se escribe y presenta en forma de texto fenomenológico, cuya última instancia es cobrar vida en la persona que dialoga con dicho texto. Van Manen, 2003. De ahí que la investigación dentro de su catalogación cualitativa pretende mostrar a través de experiencias con los alumnos un abordaje con base en la reflexión en pro de ser un mejor educador, por medio de una conciencia reflexiva de las vivencias para reconocer y revivir esas experiencias. Su estudio se delimita a la búsqueda de un ser y un hacer como guía, una búsqueda de mejorar como seres humanos y como educadores en pro del crecimiento integral de los alumnos y alumnas. Se conoce sobre los agentes de cambio a nivel educativo y se insta a indagar más en el tema, que ya de por sí es fluctuante, dada la población estudiantil con discapacidad. El énfasis de la autora prevé un apoyo dentro de las prácticas educativas y en mayor énfasis recae desde la perspectiva de la autora del trabajo de tesis doctoral bajo el concepto fenomenológico hermenéutico. Es complejo evidenciar una interrelación de conceptos desde la posición teórica, ya que las herramientas organizativas que permiten la síntesis y análisis de la información no aplicarían para llevar a cabo este tipo de trabajo a una conceptualización metodológica, donde se pudiese trabajar y evaluar las competencias generales y específicas. Desde la perspectiva de la UNESCO, según UNESDOC en su aporte Documento de Política 43, Enseñanza Inclusiva, preparar a todos los docentes para enseñar a todos los alumnos, información que no fue considerada en el trabajo como referencia bibliográfica por la UNESCO, coincidimos en que, al fin de desarrollar y mejorar las normas,
competencias y programas de educación de los docentes. Es necesario que los gobiernos cuenten con una participación significativa de los docentes y las organizaciones que los representan, así como de los padres y las organizaciones comunitarias, especialmente las que representan a grupos en riesgo de exclusión. Debe adoptarse una cultura de supervisión y evaluación en los programas de formación de docentes, centrada en las prácticas en las aulas y el impacto en el rendimiento y el bienestar de los estudiantes, con el objetivo de Nos parece sumamente importante haber tomado como base y referencia este tipo de información generado desde la UNESCO, UNESDOC. Dice, basado en datos de la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial, año 2012. Tiempo anticipado a la elaboración de la tesis de Arriagada. Como pueden observar, en la columna vertical encontramos los valores fundamentales externados por la autora en su tesis, también las áreas de competencia. Es importante, en la parte final, observar el compromiso con el desarrollo profesional que debe adjudicarse desde su individualidad cada docente, como ser profesionales reflexivos, es decir, autoevaluarse de forma sistemática y a la vez considerar la formación inicial de docentes como la base para el aprendizaje profesional continuo. Desde el aporte que nos genera la UNESCO también, un aspecto destacado de la educación inclusiva es garantizar que todos los docentes estén preparados para enseñar a todos los alumnos. La inclusión solo será posible si los docentes son agentes de cambio, capacitados y cuentan con los valores, conocimientos y actitudes necesarios para que todos los alumnos tengan éxito. Pese a sus diferencias en las normas y calificaciones del personal docente, los sistemas educativos cada vez se centran más en identificar obstáculos para el aprendizaje, en lugar de problemas con los alumnos. Para que este cambio sea definitivo, los sistemas educativos deben propiciar oportunidades de formación de docentes y aprendizaje profesional que disipen la concepción arraigada de que algunos alumnos presentan carencias, son incapaces de aprender o son incompetentes. Por lo anterior, recordamos que la responsabilidad integral del docente para con su labor en su quehacer con la población estudiantil con discapacidad recae sobre sí mismo, sus valores, su ética y su moral. El objetivo general cita desvelar los rasgos y actitudes esenciales o más significativos de los profesores responsables pedagógicamente de las relaciones educativas personales que tienen sus alumnos y alumnas con discapacidad intelectual. Se podría decir que este objetivo es un tanto subjetivo, puesto que los profesores son seres humanos con características muy particulares y van a diferir en distintos aspectos unos de otros. Por esta razón, se considera el objetivo general debió ser explícito y no dejarlo tan abierto a las características de cada individuo, o bien al concepto de responsabilidad que tiene cada individuo de acuerdo a su entorno o región geográfica donde se desarrolla. Como objetivos específicos tenemos, número 1, captar las características y actitudes fundamentales que son propias de los profesores responsables en la interacción educativa personal con sus alumnos con discapacidad intelectual. Número 2, aprender y exponer la naturaleza y la influencia educativa que tiene la responsabilidad pedagógica de los profesores de alumnos y alumnas con discapacidad intelectual dentro del marco del fin de esta investigación, es decir, del texto fenomenológico. Como podemos ver, los objetivos específicos son muy amplios en su alcance, puesto que características y actitudes no completan
un educador responsable, por mencionar. Para eso faltaría el interés, la dedicación, contexto, etc. Estos objetivos, si bien es cierto, abarcan un porcentaje de las subpreguntas o subproblemas, no logran acaparar la totalidad, dejando aún áreas sin analizar. Por tal razón, queda en evidencia que aún cuando se cumpla a cabalidad con los objetivos específicos, quedará una brecha sin analizar. En su diseño de investigación, la autora nos presenta un método de investigación cualitativa, pero nosotros pensamos que tal vez otro método de investigación que se podría utilizar en este trabajo documental es el método mixto, ya que puede ser comprendido como un proceso que recolecta, analiza y vierte datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio. Basado en esa circunstancia, al marco teórico y metodológico deberían integrarse premisas que nos ayuden a entender mejor la investigación, el cual corresponde a una variante de investigación-acción, por lo que un referente titular podría haber sido elementos pedagógicos y emocionales del docente en la mediación a los estudiantes de educación especial, ya que aplicando la metodología mixta podríamos investigar más profundamente la interacción de los docentes hacia los estudiantes de educación especial, sus rasgos, su formación, sus técnicas, sus metodologías, la sinergia con los alumnos que atienden esa condición y la efectividad de su relación pedagógica y emocional con el alumno. En su investigación, la autora nos presenta un problema de investigación que no está muy claro. Según ella, fue dirigida intencionalmente a analizar únicamente los rasgos emocionales de los docentes de educación especial. Se centró en la parte más humana y en características de ese docente para que pueda lograr una mejor mediación alumno-profesor. En nuestro caso, hubiésemos querido abarcar un poco más que eso y redirigiríamos la investigación no solamente a los rasgos emocionales, sino a los elementos pedagógicos. Creemos que el problema de investigación sería indagar cuáles son los elementos pedagógicos y emocionales del docente en la mediación con los estudiantes de educación especial, ya que de esta manera, mediante una investigación mixta, podríamos visualizar cuáles son las técnicas, metodologías y la importancia del vínculo emocional entre los docentes de educación especial y sus alumnos. Al ser un método mixto de investigación, podríamos identificar los elementos utilizados por los docentes, cuál ha sido su formación pedagógica, qué mediación curricular utilizan con este tipo de alumnos y el vínculo existente entre ambos. Además, podemos hacer test investigativos para determinar la frecuencia en que se ven ambos actores, medir los cambios o avances del alumno en cada visita y establecer el tipo de interacción pedagógica y emocional. Además, se podría identificar las actitudes que debe tener el docente de esta especialidad para lograr la mediación con este tipo de alumnos. Dentro de los posibles objetivos, quisimos plantear un objetivo general, el cual sería identificar los elementos pedagógicos y actitudinales que tiene el docente en la mediación educativa con los estudiantes de educación especial. Con este objetivo, queremos identificar cuáles elementos pedagógicos utiliza el docente de educación especial que le faciliten la labor educativa. Además, conocer qué actitudes específicas refuerzan su mediación pedagógica y cómo éste las emplea para lograr sus objetivos. De esta manera, trataremos de entender cómo la amalgama de todos esos elementos llevan al docente a tener un vínculo emocional y educativo con sus alumnos que lo lleven al éxito escolar. Dentro de los objetivos específicos, quisimos distinguir las características específicas que tienen los profesores de educación especial en su mediación pedagógica con los estudiantes con discapacidad intelectual. Intentaremos acá discernir las características propias de un docente de educación especial y cómo éstas sobresalen y se diferencian respecto a otras especialidades, y cómo este docente emplea estos atributos en la mediación pedagógica que le facilitan la transmisión de conocimientos y crean vínculos emocionales con alumnos con discapacidad intelectual. Otro objetivo específico podría ser el establecer un tipo de interacción pedagógica y emocional que tiene el docente de educación especial con sus alumnos en la intervención educativa. Es importante saber qué tipo de interacción pedagógica y emocional hay entre el docente y alumnos, conocer su metodología y técnicas de enseñanza que se logran brindar a los alumnos de educación especial y establecer cómo estas son empleadas con ellos. Además, es importante interpretar los resultados del empleo de las mismas y determinar cuál o cuáles logran mejores resultados entre los estudiantes. Al realizar un estudio diferente al que hizo la autora en esta investigación,
No solamente se hubiese involucrado la parte humana y emocional del docente de educación especial, sino también el estudio de su mediación pedagógica y su vínculo afectivo con los estudiantes con discapacidad cognitiva. Podemos realizar un análisis más integral del docente y podríamos conocer mucho más sobre su entorno y su quehacer educativo. Al realizar una síntesis más profunda, identificaríamos cuáles son las pautas que sigue el educador. Podríamos tener resultados cuantitativos sobre las técnicas más utilizadas por estos docentes para lograr el entendimiento de sus alumnos y sabríamos qué actitudes posee un profesor que ejerce esta especialidad tan importante. También conoceríamos sus responsabilidades desde su propia perspectiva y el valor de su experiencia en el marco de la educación especial. Nos parece que el estudio de Jessica Janet se queda un poco corto en cuanto al alcance más integral que pudo tener, ya que al enfocarse únicamente en la parte emocional, deja de lado elementos importantes como la pedagogía empleada en sus alumnos, las metodologías más efectivas que se emplean en estos casos y la practicidad en el empleo de las técnicas que se pueden realizar. Sin embargo, entendemos que el tipo de método que eligió, el fenomenológico hermenéutico, apunta al estudio realizado y es muy cerrado para agregar más variables en el objeto de investigación. Al realizarse un estudio más integral del tema de investigación, creemos que muchas de las conclusiones de la autora, que más que conclusiones son consideraciones finales, ya que ella misma así las expone, son muy explícitas y válidas. Sin embargo, no llenan por completo toda la investigación en el sentido que se deja de lado el otro actor del trabajo investigativo, el cual es el mismo alumno de educación especial. Si bien es cierto que el tema de investigación es la responsabilidad del docente respecto a estos alumnos, también hubiese sido importante conocer a los estudiantes de educación especial desde un punto de vista emocional, pedagógico y como un objeto de estudio, ya que al centrar la investigación únicamente en el docente, se deja de lado el agente detonante que hace que el mismo docente tenga esa responsabilidad y los rasgos propios que se describen en el trabajo realizado. Si se hubiese incluido en el trabajo las experiencias vividas por los alumnos de educación especial respecto a estos profesores, el estudio sería aún más completo, ya que conoceríamos la otra cara de la moneda y tendríamos un concepto más amplio sobre la responsabilidad de enseñar a esta población.